nuestra última sesión, ¿sí? De este módulo. Sí, terminamos. Ya no vamos a hablar más, aunque ya hemos hablado mucho acerca de la música, de la alabanza, todo eso. Bueno, lo único que me resta para cerrar ese es un tema, es que ya es propiamente para alguien que tenga el interés de tener congregacionalmente hablando en el servicio de cuneros, ¿sí? Cómo organizar el equipo de alabanza para los niños, el que va haciendo toda la lectura de los manuales, y no tenemos problema en que si alguien lo quiere se lo podamos proporcionar, pero necesita demostrar que está en un área de cunero, ¿sí? Entonces sí, se lo podemos dar, menos no. ¿Por qué? Porque hay que aprovecharlo al 100%. Son una clase cada domingo desde el mes de nacido de los niños hasta los 12 años de edad. De cada domingo es una clase diferente. Y hagan ustedes la cuenta cuántas clases son. Sí, son 52 por año. Ajá. 50 por 12. 600 clases. Ajá, son 600 clases en el que tratamos diferentes temas sin que se repita uno solo. Sin que se repita. Entonces, realmente vale la pena. Fue un trabajo que hicimos el equipo con Mari Carmen, que estuvo acá, otras personas y nosotros. Para que tengan una idea, nada más, en una de los edades, los niños analizan todo el libro de los Hechos, todos los capítulos, pero lo entienden de manera práctica, o sea, como que lo apliquen a su vida personal, a su situación, ¿no? Los niños ya del último año ya salen listos para dar clases a niños, como consejeros. Es más, los niños que se graduaban, bueno, que terminaban, los llevábamos a viajes misioneros. Hoy muchos de ellos ya son profesionistas, son pastores, son gente exitosa en el ámbito espiritual y en el familiar también, y en su situación personal. Ahora en julio va a venir uno de ellos que ya es ingeniero industrial, él es inventor y él lo tuvimos desde niño, desde chiquitito, y va a estar aquí con nosotros de visita, entre muchos que conocemos. Es una bendición realmente ver cómo esto funciona. Doctor, sí. ¿es hasta 12? Hasta casi los 12, 11 años y 11 meses. De bueno. Hasta prejuveniles, sería hasta prejuveniles. Ya el adolescente ya tiene otra estructura mental y es diferente, y realmente ese no era tanto nuestro campo de... ¿Y cómo hacían con los niños que se iban incorporando? Entraban, teníamos manera de introducirlos poco a poco. Tenemos maestros que estaban asignados también para niños problemáticos, niños conflictivos, con atención dispersa. Tenemos un grupo de niños especiales. En ese grupo teníamos niños Down, niños con retraso mental, niños con parálisis cerebral, y muy bien, inclusive un chico y una chica Down ya se andaban casando cuando ya estaban por salir, y bueno, estuvo bien buena la cosa ahí. Bueno, que dijimos, estos espiritualmente están re bien, no tienen ningún problema, ¿no? Y bueno, muy bien. Y todos los niños que tenían atención dispersa, TDA o algo así, teníamos algo que se llamaban maestros sombras, que eran maestros de fuera, en las mismas instalaciones, que estaban personalizada la clase a los niños. O sea, realmente fue muy bueno. Así es toda una metodología. Por eso digamos, no tiene caso que lo proporcionemos a alguien que no tiene eso, ¿sí? Acá en Córdoba solamente se lo hemos dado a una congregación que sí, en verdad que sí lo ha puesto por obra, pero está disponible. Porque son muy técnicas, sí, pero los contenidos espirituales sí están muy bien. Pero bueno, entonces,
ahí cerramos ese subtema y vamos a ver este último, si lo ven ahí, está, ¿sí? ¿Qué dice que es? Métodos de regulación de la natalidad. Oh, qué buen tema. Bueno, y con esto vamos a abrir con algunas preguntas, algunos planteamientos. ¿Sale Sí. en el manual? Sí, a lo último, no está este estudio, no está, pero sí está el tema, al final, casi ya prácticamente al final. Ahí lo van a encontrar. Ahí, por cierto, están las fotografías de cómo se manejan puneros. Ahí pueden leerlo, no hay ningún problema. Ahí tienen ustedes en su manual, está un estudio que se hizo acá en Córdoba, precisamente acerca del tema de regulación de la natalidad. Página 60. Sí. ¿Página qué es? 60. 60, página 60 de su manual. Hay varios de los puntos que vamos, aunque está aquí en forma de presentación, pero sí los tienen ahí en el manual, no tienen ningún problema. Bien, ahora vamos a ver, vamos a abrir este último tema con una pregunta que nos debamos hacer. Ustedes, con la omnipresencia del Señor, en su capacidad que tiene de estar presente en todos los tiempos, ¿no creen ustedes que Él previó la posibilidad de la sobrepoblación del planeta Tierra? ¿Lo previó o no lo previó? Sí. ¿Por qué pudo preverlo? Porque no, Él es eterno, ve toda la eternidad. No, sí, está bien. Pero ¿qué fue lo que hizo que Él utilizara viendo la posibilidad de que se sobrepoblara el planeta? Hizo mucho espacio en la tierra. ¿Hizo qué? Mucho espacio en la tierra. Hizo mucho espacio en la Tierra. Bueno, ahora discutimos eso. ¿Sí? A ver, otra cosa. Miren, dentro de los estudios que se han hecho con gente muy enterada de esta situación, hay varias cosas. Hay inclusive un autor, un economista, Malthus, ¿sí? No sé si alguien ha oído la teoría malthusiana. Sí. ¿Sí? Crecimiento El crecimiento exponencial, que no iban a alcanzar los alimentos y quién sabe qué. Bueno, pero pues no, para mí no es correcta. Está mal enfocada. Es cierto, las nociones, las premisas básicas son ciertas, pero las variables son más pesadas que la hipótesis que promueve este economista. Bueno, está bien, él lo hizo y tal. Hay otra situación que también gente que sabe lo ha estudiado: las grandes catástrofes que han ocurrido en el planeta. A ver, ¿qué grandes catástrofes ha habido? El diluvio. Grandes. Tsunami. El diluvio, que está comprobado que existió. Sí. Hay demasiadas evidencias que comprueban que el diluvio sí existió. ¿Qué más? Terremotos, maremotos. Las guerras, las enfermedades, o sea, las epidemias o pandemias, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Lo que pasó Por ahí lo en Sodoma y dijeron. Gomorra. El holocausto. Las guerras finalmente, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Lo que pasó en Sodoma y Gomorra. La decadencia moral de civilizaciones que podrían haber prosperado enormemente. Y hay un misterio que no han podido resolver los científicos. No se sabe qué es lo que hace que a pesar de todo esto, de todas estas grandes catástrofes que ha habido, inundación, el diluvio y todo eso, no se sabe por qué la tendencia natural de la humanidad tiende a equilibrarse cuando hay un gran desequilibrio en los géneros. O sea, que cuando por las guerras, que generalmente eran los varones que iban a la guerra y que morían, quedaban muchas mujeres, ¿verdad? Claro. Uno pensaría, no, ya se va a extinguir la raza humana porque ya no hay varones. Y no, tiende a equilibrarse nuevamente. Y siempre se ha mantenido entre un promedio en la historia de la humanidad de un 51% de población femenina y un 49% de población masculina. Por naturaleza se equilibra. No se sabe por qué. Bueno, se podría suponer por qué. Porque como ya ahora se conoce mucho más
de la información genética, del mapa genético, del genoma, de la herencia genética, sí se puede establecer más o menos un cálculo de que los nacimientos con ese número, por la supervivencia, por la forma de vida de ganarse la vida del hombre, etcétera, etcétera, tiende a equilibrarse. Pero bueno, todavía están tratando de entender, tiene su nombre esa teoría del equilibrio poblacional. Bueno, pero Dios sabía todo eso. Él sabía que podría haber eso. Y uno de los especialistas, me acuerdo, que hizo un cálculo de cuánta gente habría hoy después del diluvio o antes del diluvio, que es una de las catástrofes más reconocidas, ¿no? Bueno, se sabe que si no hubiese habido el diluvio, el planeta aún del diluvio para acá, que se calcula que debió haber tenido aproximadamente unos 5,000 años, el diluvio, ¿sí? Más o menos, hay discusiones del tema, están abiertas las ofertas, ¿quién da más? ¿Está bien? Sí habría, pero no como para que ya fuese una crisis, para que ya fuese algo alarmante. ¿Ah? Esto nos lleva a hacernos una pregunta. El Señor, viendo esa situación de la posibilidad, Él toma medidas para regular el nacimiento y la natalidad en el contexto humano. Y Él toma dos criterios muy importantes, ¿sí? Uno, debió haber buscado la manera de que el hombre y la mujer conocieran algo del diseño que hizo Dios en ellos, con conocimiento de causa, para regular su natalidad. Primero, ¿sí? Fue un primer criterio que el Señor le estableció. Y segundo criterio, que Él no quería, pero lo tuvo que hacer, acortar la vida de los seres humanos. ¿Sí? Dos criterios que Él tuvo que utilizar, que van a hacer que se regule la natalidad humana. Ahora bien, ¿cuál es el que a nosotros nos interesa? Bueno, y por qué el segundo criterio que les mencioné tuvo que darlo Él. Tuvo que darlo por la situación de pecado de la humanidad, de la separación de Él, y que el hombre empezó a multiplicarse en la maldad. ¿Se acuerdan que otro que fue, pero no fue tan radical, fue un poco más tranquilo? Cuando el género humano se estableció, que tenía un solo idioma, una sola cultura, ¿sí? Que eso fue en Babilonia, empezó con Nimrod, y que ahí empezaron a erigir una torre, simbólicamente hablando, como representativo de la sociedad, de que estaban independientes de Dios y que ellos podían hacer lo que ellos quisieran, ¿sí? Y eso fue lo que se vio cuando vino el Señor en la Torre de Babel, y modificó las estructuras del habla en todos los seres humanos que hablaban un solo idioma, empezaron a hablar un solo idioma y se tuvieron que dispersar. Porque sí se sabe que hubo un idioma único, original. Porque ¿con qué idioma le hablaba Dios a Adán? Digo, ¿tenía que hablar o no? ¿Verdad? Tenía que hablar. Y bueno, que le fue revelado al escritor del Génesis, que en este caso se piensa que fue Moisés y Josué. Ese diálogo entre, bueno, y ya después todo un tribunal que se hizo ahí, que estaba Adán, Eva y el diablo. O sea que el diablo entendía el idioma también. Digo, porque está hablando con las serpientes, ¿se acuerdan? Entonces hablaban el mismo idioma. Y el Señor dijo, no conviene que esto siga así. Bueno, pero lo dejó así y Él sabía por qué. Vino la multiplicación de la raza humana en el planeta Tierra, pasó lo de la Torre de Babel, y entonces el Señor modifica el habla en todo, y el diablo se tuvo que poner a estudiar para aprender los idiomas de todos. Se puso a estudiar, y no le gusta, pero lo tuvo que hacer. Pero el Señor dejó reservado algo.
algo espiritual. Pero bueno, eso es otro tema. Acerca del idioma de Dios, que ya por alguna vez lo mencioné. ¿Cuál es el que a nosotros nos interesa? El criterio que utilizó el Señor para que Adán y Eva pudieran regular su natalidad. ¿Creen que sí lo hizo o no lo hizo? ¿Sí? Y si les pregunto cómo, alguno que otro por ahí sí levantaría la mano y diría, yo sé cómo. Bueno, pero no es misterio, porque se sabe y se conoce muy bien. Miren, no hay ningún misterio porque gracias a la ciencia hoy se sabe, pero de que este es el diseño original de Dios, es el diseño original. Y lo tenemos que comprobar en la Biblia, y lo vamos a hacer. Tenemos que demostrar, por lo que yo estoy hablando, lo tenemos que demostrar con la Biblia, ¿o no? Sí. Si no sería una clase de médica y no ese es el caso. Que lo unamos con la cuestión de conocimiento médico, bueno, esa es otra cosa. Y lo vamos a hacer, ¿por qué no? Claro, tenemos la libertad de hacerlo. Así es que, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión? Bueno, que todos los que estamos acá podamos distinguir perfectamente cuál es la diversidad de métodos de regulación de la natalidad existentes. Ahí empezamos con un problema, porque ya estamos hablando de varios métodos, pero solo nos interesa uno. Pero por cuanto se multiplicó el hombre y con las ciencias del bien y las ciencias del mal se metieron en esto, ahora hay una gran cantidad de métodos. Y bueno, y está bien. Ahora, ¿por qué entraron en todos estos métodos y se manifestaron así? Bien, ¿por qué? Porque se debía facilitar al futuro matrimonio la elección del método, fíjense, más acorde a la voluntad de Dios. Dentro de todo el universo que existe de métodos de regulación de la natalidad, los matrimonios deban elegir el más cercano a lo que Dios hizo. Eso es importante, ¿verdad? Pero también conocer los que no están dentro de la voluntad de Dios, y eso es una cosa muy importante. Y bueno, lo vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros conocemos y sabemos? La decisión, porque es una decisión de pareja, ¿sí? De cónyuges. Y bueno, aquí hay solteritos, sé que los hay, por acá habla uno luego por acá, ¿sí? Bueno, no digo más, ni se ha dado por enterado, está bien. Y por ahí atrás hay otro, ya se dio cuenta, está bien. Pero es bueno saberlo, porque no tiene nada de problema, ¿sí? Vamos a ver la teoría nada más. Ya la práctica es otra cosa, ya es otro tema. Este método sí se enseña, lo enseñamos en el prematrimonial, en novios que inminentemente se van a casar. Inminentemente, ¿ok? Que ya está todo, ya está tarjeta y toda la cosa. Está bien. Entonces, pero la teoría me encanta explicarla porque está pegada a lo que es la escritura, el principio, lo importante. Bueno, ahí está. Vamos a ver, lo vamos a encontrar en el transcurso del estudio, porque esto lo estructuré tocando todos, pero tenemos que llegar al que nos interesa, ¿sí? Al que Dios diseñó. Ahí sí me voy a detener un poco más de tiempo. Ahora, ¿qué decisión deba tomar el matrimonio? Ya hablando como matrimonio, algo que pueda, fíjense bien, ya desde el título, no dice control de la natalidad. ¿Qué dice que es? Decisión. Regulación, ¿sí? Regulación, porque un control implica, y se me hace muy radical, y ustedes mismos van a entender la naturaleza de esto, pero sí regular. ¿Cómo se regula? Un goteo, ¿sí? Ustedes pueden cortar totalmente el flujo de agua en la canilla, la llave de agua, o dejar que gotee o que salga abierta totalmente, ¿sí? O sea que el matrimonio tiene la capacidad de poder regular su natalidad. Definitivamente sí se puede. Pero, ¿qué es lo que busca el matrimonio? Que sea funcional, primero. Y para los creyentes, que esté en la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí estamos de acuerdo
en que eso sea así. Bueno, muy bien. Ahora, por estos motivos, nos vemos obligados a considerar la regulación de la natalidad bajo la perspectiva bíblica. Perfecto. Entonces, ahí nos tenemos que meter para poderlo entender bien. Me voy a sacar mi Biblia. ¿La traigo? Bien. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son estos criterios de los que se nos habla en la palabra de Dios. Y vamos a este primero. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, esta cita. Cualquiera que sea el método, este principio debe funcionar. Este que está ahí, que están ustedes ahí viendo, ¿sí? Y está en la primera carta a los Corintios, se los pongo, ahí está, 16, 12, 6, 12 al 20. Primera de Corintios 6. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 20. Ahora, el contexto en el que escribió Pablo esta carta, y principalmente estas partes, que habla de esto que está aquí a partir del 12, antes de llegar al 7, da la impresión que es una aplicación práctica prematrimonial que hizo el apóstol Pablo, y ya en el capítulo 7 ya habla en la situación matrimonial, y eso está buenísimo porque así se puede darle el enfoque. De hecho, la meta o el propósito de la carta que fue escrita para los habitantes de Corinto es porque tenían un problema de la administración de su sexualidad. Ese es el problema de los griegos ahí en Corinto. ¿Por qué? Porque ahí existían los cultos a las diosas de la fertilidad, específicamente a Diana, ¿sí? También estaba Afrodita, que ya hablamos, ¿se acuerdan que hablamos en alguno de estos? Cuando vimos la sexualidad, ahí hablamos acerca del culto a Afrodita. ¿Se acuerdan del video? Sí. ¿Ah? Ahí lo vimos, lo que hablan los arqueólogos al respecto, y ellos tienen sí o sí que citar la Biblia. ¿Por qué? Porque había mucha confrontación y es histórico. Aparte de que esté en la Biblia, es algo histórico. Entonces el apóstol Pablo tenía que explicar y enseñar con la sabiduría de lo alto cómo administrar la sexualidad entre los griegos. ¿Por qué? Por los cultos sexuales que existían con las sacerdotisas del templo de Afrodita y de Diana, que realmente se dedicaban a la prostitución sagrada, por decirlo. Eran sacerdotisas que se prostituían, ¿okay? Y el apóstol Pablo llega a poner orden en esto, porque se empezaron a convertir las sacerdotisas, aparte las mujeres de amas de casa, bueno, la población en general. Por cierto, que por ahí surge la cosa de que Pablo les dice que se tiene que cubrir la cabeza con un velo, ¿sí? En este mismo capítulo está. Pero ¿por qué les dijo eso? ¿Por respeto al templo? No había templos, eran casas. ¿O por qué? Para que no las confundieran a las prostitutas y las amas de casa. Entonces la gente de fuera que las veía entrar a las casas no sabían si eran ex sacerdotisas o eran mujeres, amas de casa, esposas, digamos, que no se dedicaban a eso. Entonces así no daban mal testimonio, y eso quedó como algo histórico, cultural, nada más, pero no es un mandamiento que las mujeres tengan que usar velo. No, eso las griegas de Corinto, nada más. Pero eso ya no funciona, no opera para hoy. Eso fue para el momento. Y Pablo se da muchas concesiones. Él en otra carta dice, digo yo, no el Señor, y Él me lo ha dado por concesión. Pero ahora es la autoridad apostólica la que habla. Entonces tiene validez. Bueno, entonces el apóstol en este capítulo va a hablar sobre la administración de la sexualidad, y empieza a decirlo así en el versículo 12. Ya el subtítulo que le pusieron se me hace muy atinado, donde dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, todo me es permitido. Mientras mi cuerpo lo pueda hacer, todo me es permitido. Dice, mas no todas convienen. ¿Desde qué punto de vista?
desde lo que es bueno, santo y puro para Dios, de lo que es abominación, malo, irreprobable y pecado para Dios. ¿Sí? Son esos dos elementos. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, yo voy a tener el control y la autoridad. O sea, fíjense, no está diciendo Pablo, el Señor me va a ayudar a que esto me controle. No, 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 entendamos. ¿Quién es el que está diciendo que va a mantener el control? Pablo. ¿A Pablo? ¿O el creyente, el que lee esta carta? Es que esa aplicación tienen que entenderla que va así, ¿sí? O sea, es un manual, un instructivo. ¿Bien? Entonces le está diciendo, así como yo, que no todas las cosas me convienen, ni me voy a dejar dominar por ninguna, así también ustedes. ¿Bien? Luego dice el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Cuidado, atención, destruir para Dios no es destrucción, así como lo entendemos nosotros, ¿sí? De que agarre, ya, se acabó. No, porque tendría el carácter de Satanás, que es el destructor. Satanás sí es identificado como el destructor y no va a compartir el Señor con el diablo ese atributo horrible. No, esto es pienso que lo más adecuado para entender el contexto bíblico, o sea, dice, a ver qué les parece, pero tanto al uno como al otro, o sea, vientre y viandas, las dos cosas las transformará Dios. ¿Les parece mejor? ¿Sí? Serán transformadas. A ver, ¿desde qué punto de vista lo estoy diciendo? El creyente, hace rato estábamos ahí comentándolo, cuando se muere, ¿qué le pasa? ¿Se transforma? Sí. ¿En qué? Polvo. Al proceso final, ¿no? Pero mientras, un montón de materia que se deteriora, se desorganiza, se transforma, pero no necesariamente desaparece. Ya no está organizado, ya no está activado en una forma de vida, pero sigue estando. O sea, de alguna manera el hombre sigue siendo eterno. Ustedes no saben si están sentados encima de un creyente ahora, con el hierro en el que están sentados y la madera y todo. Tal vez una partícula fue de un creyente de hace miles y miles de años. Tal vez, creo que ahí está caído. No, que sería horrible eso. Digo, es que iba a vivir para siempre, ¿no? Porque la cuestión no era que Caín viviera para siempre o no. Todos estamos vivos de alguna u otra manera. No vivos, presentes. Presentes. Entonces, sí hay una transformación. Y es interesante cómo acá Pablo tiene en su mente que va a haber una transformación. Y en cuanto a la vida sexual hay una transformación, que eso fue algo que hablamos en el módulo de la sexualidad, porque hay algo transitorio, es algo que va pasando. A ver, yo pregunto, ¿la maternidad es eterna? No. O sea, desde que nace una bebé hasta que se muere de viejita, ¿puede tener hijos? No. ¿Potencialmente los puede tener? Potencialmente sí, muy bien, muy bien. Pero nada más hay un periodo, un lapso de vida en el que sí es fértil, ¿verdad? A esa transitoriedad es a la que me estoy refiriendo y aquí la podemos leer. Bueno, ahí mantenemos que acabo de decir ahí presente cuando lo saquemos otra vez. Dice así, pero el cuerpo, el soma, es la palabra que utiliza Pablo, cuerpo, de cuerpo humano. No habla del cuerpo de Cristo, aunque a lo mejor muy espirituales sí podría ser, pero está hablando específicamente del cuerpo humano, ¿sí? No es para la, ¿qué dice? Fornicación. A ver, ¿en qué contexto nos está metiendo Pablo acá? ¿En un contexto de qué tipo? Sexual, exactamente. O sea, si dijera, pero el cuerpo no es para la comilona, entenderíamos para qué sería, ¿no?
O que dijera, pero el cuerpo no es para el deporte. Pero no dice eso. Dice, para la fornicación. Es decir, para relaciones sexuales indiscriminadas, sin orden, sin control, porque está hablando de dominio. Está hablando de administración. Dice, sino para el Señor. O sea, el cuerpo con sus funciones son para el Señor. Y fíjense lo que dice al final de este versículo. Y el Señor para el cuerpo. ¿Cómo metió la mano el Señor en el cuerpo, en el contexto de la sexualidad? Ya lo hemos hablado, pero se los recuerdo. Todo el diseño inteligente que tiene las funciones procreativas del hombre y de la mujer, que es un diseño súper inteligente, maravilloso, fue idea de Dios. ¿Sí? No es resultado de la evolución ni nada de eso. Es el resultado de la impresionante inteligencia y sabiduría del Señor. ¿Bien? Entonces, Él debió hacer algo en el contexto de la sexualidad humana, basándose en su sabiduría para ese propósito al cual vamos a llegar. Luego dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice, ¿no saben que su soma, su cuerpo, son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de, ¿qué dice? De una ramera. De una ramera. Otra vez, nuevamente, ¿en qué contexto nos está metiendo? Nuevamente en un contexto de una sexualidad desordenada. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos que verlo, o tenemos que encontrar el punto exacto, si está hablando de la ramera como un comercio, como un fenómeno social, o lo está viendo en un punto de vista estrictamente de función corporal, a través de una persona que ejerce la prostitución. ¿Desde qué punto de vista creen ustedes que la debamos analizar? ¿Comercial? ¿Sí? ¿Un fenómeno social? ¿O una cuestión que tiene que ver con las funciones del cuerpo? Claro, con las funciones del cuerpo. Y tiene que decirlo más adelante, para que verifiquemos que desde esa perspectiva lo está hablando Pablo. ¿Está bien? Bueno, dice después, seguimos leyendo, no se van a ser miembros de una ramera, o sea, ser una sola carne. Y ser una sola carne, como lo explicamos también, es la unión sexual. Bueno, dice el 16, ¿o no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero a ver, ¿qué diferencia hay entre un matrimonio que son una sola carne con este tipo de relación como la que menciona Pablo? Biológicamente hablando, ¿es lo mismo? Biológicamente hablando. Sí, es lo mismo. Pero no están en relación de pacto. Es que la diferencia la hace la cuestión De pacto. de pacto de espíritu. Entonces, no es la cuestión biológica, sino que aquí Pablo está empezando a introducir el contexto espiritual, con lo que ya ha mencionado del cuerpo, que el Señor es para el cuerpo. Entonces ya tenemos acá dos elementos muy importantes, uno el cuerpo y el otro lo espiritual, que Él está introduciendo ya en esto que está hablando. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Está claro? Bueno, vamos, seguimos entonces. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, tal como oró el Señor Jesucristo en Juan 17. ¿Se acuerdan de esa oración? ¿Verdad? Entonces, está hablando que aquí hay una unidad de tipo espiritual. Que si es en una relación negativa como la que acaba de hablar, la posibilidad de que haya una unión espiritual está dada, pero también está dada la unidad espiritual cuando es dentro del Señor,
con 2 creyentes. Bien, entonces ahí ya tenemos que entender que está hablando, sí, de unión de cuerpos, también de unión espiritual, también está hablando de administración y está hablando de que estos criterios tienen que llegar a un determinado fin. Ahí lo vamos a encontrar. Dice en el 18, huyan de la fornicación, huyan, corran, no se presten a eso. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Ahí viene la respuesta, porque los creyentes de Corinto se preguntan, ¿por qué? Qué extraño, o sea, ¿por qué nos dice eso Pablo? Porque él va a hacer una revelación que es el cumplimiento de un pacto. En el versículo 19 dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? ¿Qué cumplimiento de pacto sería este? ¿Cuál creen que fue? Porque fue un pacto que el Señor se vio comprometido a cumplir. Y cuando se hizo dije, yo también lo voy a tener que hacer cuando llegue mi tiempo. Jesús nos dijo que nos iba a dar un paracleto, un consolador. Cuando Él se fuere, se cumplió en Pentecostés. No, antes de eso. Fue cuando se completa el pacto que hace David y el Señor a través de Salomón, cuando edifica el templo Salomón y llega a la presencia del Señor, que no podían estar ahí, el Shekinah del Señor, o sea, la misma presencia del Señor, y tienen que salir, y ese templo se le dedica al Señor dentro de ese pacto con el rey David. ¿Me explicó? Entonces el Señor dice, bueno, David, a través de su hijo, me hizo mi templo, perfecto, aquí estoy yo, mano de hombre, pero ahora yo, mano de Dios, voy a hacer un templo. ¿Y en quién? En el cuerpo de cada creyente, para que esté la presencia del Señor allí. Ahí es donde mete mano. ¿Se dan cuenta? Y se cumple ese pacto. El pacto davídico realmente, en lo personal, se está cumpliendo aquí. Bien importante, es importantísima esta parte de la Biblia, cuando nos hace su templo. Bueno, después dice, y él lo aclara y dice en el 19, o ignora que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no soy vuestros, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo podemos entonces glorificar nuestro cuerpo que le pertenece a Dios? O sea, a ver, entonces, biológicamente hablando, el creyente ya no se pertenece a sí mismo, es comprado. ¿Cuál fue ese precio? ¿Cuándo? En la cruz. No, un poco antes, cuando lo va a vender Judas. Cuando Judas va y lo vende por 30 monedas de plata, porque estaba profetizado el precio del apreciado, y que se compra el campo ese, la celda, que así le llamaban, que era un terreno donde enterraban a los extranjeros y a los delincuentes, etcétera, que compran, con ese dinero se compra después ahí los que va y lo deja, lo avienta arrepentido Judas, arrepentimiento tardío, ahí es comprado. Ese precio fue, ¿sí? Terrible el precio. Pero bueno, ahí ocurrió, y claro que en la cruz se redimió, ¿sí? En la cruz se redime todo esto. Bueno, ya con esto, entonces, los criterios que nosotros tenemos, que es este que está escrito, que ustedes tienen ahí, es que esto nos hace a nosotros mayordomos, redime todo esto. Bueno, ya con esto, entonces, los criterios que nosotros tenemos, que es este que está escrito, que ustedes tienen ahí, es que esto nos hace a nosotros mayordomos de nuestro cuerpo.
la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, ¿dónde encontraremos entonces la cuestión de la sexualidad? Siguiendo el contexto, llegamos a este otro punto. Primera de Corintios 7. Ahí seguimos leyendo. Dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, porque le han de haber preguntado acerca de la situación social que se vivía con las exsacerdotisas, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, entendamos a quién se lo estaba diciendo, pero no está muy lejos de lo que ocurre hoy en día, ¿sí o no? También sigue ocurriendo lo mismo, ¿ah? En cuanto a la liberalidad sexual que estamos viviendo hoy en estos tiempos. Por eso aplica. Pero el 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué está diciendo? Es un deber conyugal por mandamiento, que deba haber intimidad y compañerismo sexual. No es que me duele la cabeza hoy, no. Ni es que trabajo y me olvido, tampoco, ¿no? Es que es un deber y es un mandamiento. Así está considerado. Y dice, para acabar más mandamiento, dice en el 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido autoridad, gobierno o potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y esto es bien importante porque, a ver, ¿cómo lo podemos entender y cómo lo podemos aplicar? Primero en algo muy general, el matrimonio. Supongamos un matrimonio X, el que la mujer tiene, la esposa, tiene problemas de sobrepeso y se le detecta un problema de una diabetes todavía prediabética. O sea, tiene toda la tendencia a desarrollar un problema de diabetes, ¿sí? Y va a la consulta médica y llega con la noticia con su esposo. Oye, me dieron esta noticia, y bueno, ¿y qué te dijeron? Bueno, voy a tener que cuidarme con la dieta. No hagas caso, tú sigue comiendo como tú quieras, no pasa nada. Tú come porque tienes de disfrutar de la vida y me gustas así bien llenita y así está bien. Y cuando hace frío, no me da frío a mí, así es que sigue comiendo todo, ¿verdad? ¿Eso es correcto? No. ¿Qué tiene que hacer un marido que él sí la ama? Acompañar. ¿Qué te dijo el médico? Me puso el nutriólogo una dieta, si me cuido, tal vez no llegue a tomar antidiabéticos que tienen efectos colaterales, tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidarme con tal y tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es responsabilidad a la luz de esta escritura de la esposa o es responsabilidad del esposo? Mira el esposo. Porque ¿qué dice acá? Que ¿quién tiene autoridad y gobierno sobre el cuerpo de ella? Él. Él va a dar cuentas ante el Señor de la salud de su esposa. No le va a preguntar a la propia esposa, ¿sí? ¿Cómo estás? Mal. Si llegaste antes de tiempo, ¿verdad? Porque no te cuidaste y comiste hasta reventar. Pues sí. Y no es así. ¿Ah? Sí, Pregunta, es por eso que Pablo dice que el marido tiene que cuidar a su esposa como vaso frágil. En parte sí, así es, aplica eso, como vaso más frágil. Bueno, entonces es una corresponsabilidad, porque también la esposa es responsable del cuidado del cuerpo de su esposo, ¿sí? Ella es responsable y el Señor le va a pedir cuentas. ¿Cómo trató? A la esposa le va a decir, ¿cómo trataste a mi hijo? Lo veía muy flaco, muy flaco, se desmayaba en la casa, el trabajo, no le dabas de comer. No, pues no me interesaba. No es así. No, es mayordomía, ¿sí? Mayordomía.
Este es un criterio importante que no vamos a olvidar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Hay otra cita. Y ahí vamos dos. Ahora vamos al tercero. El primero que es, somos hechos mayordomos. El segundo es que debemos de cuidar el cuerpo del cónyuge, la salud del cónyuge. ¿Está bien? Vamos al tercero. Isaías 66:9. Ahí también habla de algo muy importante. ¿Qué dice Isaías 66:9 que nos pueda hablar así al respecto? Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, herederos de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos hallarán. No, es Isaías 66:9. Dios ¿Se ve? articula su postura sobre la apropiación Ajá. frente. Es la versión moderna, sí. ¿Podría eso Yo que La hago Biblia. dar luz, Ajá, no eso. haré, ¿sí? Sí, léalo. Yo que hago dar luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Bien, hasta ahí. Fíjense qué interesante versículo, porque ¿quién está hablando? Dios. Dios. ¿Quién es el que hace dar a luz? Él. Dios. ¿Y quién hace nacer? Dios. ¿Quién hace que se engendre? Dios. Bueno, y entonces, ¿no es la mujer? Parece que está hablando una mujer, ¿o no? Pero aquí está la unión procreativa entre Dios y la mujer. Por eso Pedro después dice que la mujer es coheredera de la gracia de la vida y será salva si tiene hijos. Pero entendamos el contexto en que Pedro lo dice, que es precisamente esto que está acá. Ahora, y esta palabra yo quiero dar a luz, es una palabra también muy interesante porque es activar, es proporcionar energía, movimiento. O sea, cuando un bebé nace es movido, ¿sí o no? ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Ahí es cuando se da luz, por eso dice que se da a luz, pero en el contexto del entendimiento hebreo es activado para que venga a este mundo, para que nazca una persona. Y así es justamente como lo dice. Pero también dice no hace nacer, pero lo que más nos interesa es yo que hago engendrar. ¿Quién hace que ocurra? Y engendrar, ¿cómo lo entendemos? Que debe haber qué cosas, qué elementos para el engendramiento. Un óvulo y un espermatozoide. ¿Y quién lo hace? Que eso exista y hagan lo que tienen que hacer. Dios. O sea, ok. Entonces ya tenemos un enfoque más preciso. Es entonces Dios el que ha hecho el diseño, el que hizo la manera de manejar, el que el óvulo sea tal como es y el espermatozoide también. Sí, es diseño y sabiduría de Dios, que proviene de Él. Uniendo estos tres criterios que acabamos de mencionar, que somos mayordomos de nuestros cuerpos, que tenemos gobierno y autoridad hacia nuestro cónyuge, y finalmente que Dios interviene con algo que Él hizo y que se lo da al matrimonio para que se pueda manejar adecuadamente. ¿Sí? Que estos tres criterios tenemos que encontrarlos, que se cumplan en cualquier método de regulación de la natalidad de todos los que existen, porque ya existe, no podemos negarlo. ¿Bien? Y vamos a ver, ahí descubriremos qué pasó con Adán y Eva, pero todavía no llegamos a ese. Bueno, pero vamos a entrar un poco a la cuestión técnica y vamos a entrar a la cuestión médica. A ver, ¿qué es lo que, al menos los médicos, buscamos sobre este tema de la regulación de la natalidad? Y estos son lo que se busca en realidad, debe de buscarse esto. Primero, tratar en lo posible la efectividad anticonceptiva, ¿sí? Es como buscar un remedio que quite el dolor. Un analgésico, el ideal es que quite el 100% del dolor. Puede quedar un remanente, y bueno, si queda un poco, no es tan efectivo, pero si lo logramos, es efectivo. Lo mismo es con un método anticonceptivo. Eso se va a buscar. Segundo, es
que proporcione el mínimo de efectos secundarios. Por ley, por obligación, se tiene que buscar que esto no traiga, cualquier método que se utilice, los menores efectos secundarios. La ciencia ha avanzado mucho hasta la actualidad. De hace 20 años acá ha progresado muchísimo en la diversidad de metodologías que existen actualmente para esto. Ahí hablaré de cómo, cuáles y de qué manera. Y otro último es que sea fácil de aprender y aplicar por parte del usuario. O sea, que sea lo más sencillo y que no sea complicado. Bien, esto es lo que busca el criterio médico sobre un método de regulación de la natalidad. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, vamos a ver a la que sigue. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros clasificar los métodos desde ambas perspectivas? Sobre el criterio médico y los criterios bíblicos. Tenemos que establecer un equilibrio entre ambos. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros establecer un criterio unificado de ambas posturas. La médica o del cuerpo y la espiritual. Bueno, vamos a ver en la perspectiva bíblica, podríamos facilitarnos si los clasificamos desde este punto de vista. Primeramente, los métodos de regulación de la natalidad que estén dentro de la voluntad de Dios. Hay métodos que están dentro de la voluntad de Dios y vamos a ver cuáles son rápidamente. Segundo, que los que potencialmente se pueden salir de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué? Ya no están dentro, estuvieron un tiempo, pero después ya no. Y finalmente, los que están en contra de la voluntad de Dios. Porque como lo expliqué al principio, se empezaron a dar toda una serie de elementos, de situaciones, por las ciencias del bien y las ciencias del mal, que empezaron también a prevalecer sobre algo que Dios había hecho desde el principio, que se olvidó, se perdió. Miren, Adán y Eva perdieron lo que ya conocían, lo perdieron, lo que Dios les había revelado. ¿Y por qué digo que ellos habían tenido una revelación? ¿Se acuerdan que el mandamiento que les dio el Señor a Adán y Eva era que poblaran el planeta, que se multiplicaran? ¿Se acuerdan? Sí, ok. Y ese fue un mandamiento. Y todo lo demás, labrar y guardar el huerto, principalmente esos mandamientos. Pero ¿por qué fueron expulsados del huerto del Edén? Por desobedecer. ¿Qué mandamiento desobedecieron? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál fue el que hicieron? No comer fruto. Que no comieran el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Pero no fue porque tuvieron relaciones íntimas, porque era un mandamiento. ¿Sí? Fíjense, dio varios mandamientos: labrar y guardar el huerto, poblar la tierra, enseñorearse sobre la creación. Que perdió el señorío cuando comieron el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Pero no dice ahí, en la escritura, que desobedecieron porque tuvieron intimidad. Entonces, ¿ya la tendrían o no la tendrían? ¿Ustedes qué piensan? Sí, la tenía. Sí, conoció a Adán y a Eva. Porque lo dice, ¿no? Que él se llegó a ella y que el mandamiento era que fueran una sola carne. Era el mandamiento. Pero dice que se llegó a ella, o sea, que conoció a su mujer cuando dio luz a Caín, después de que saliera. O sea que sí desobedecieron el mandamiento No, de ser una sola carne. no No lo desobedecieron, ¿Qué dice que le hicieron? lo obedecieron. Sí. ¿Y cuándo lo obedecieron? Antes. Claro, porque fue un mandamiento y no fueron expulsados por desobedecer ese mandamiento. Sí, De todos los que le dio, de ser una sola carne, ya lo fueron. O sea, lo estaban cumpliendo. Hermano. Lo estaban Si no cumpliendo, hubiera sido por claro. Y labraban y labraban el huerto, pero no lo guardó Adán.
y perdieron el señorío sobre la creación. ¿Sí? Por eso fueron expulsados. Entonces, a ver, esto nos lleva a una pregunta: ¿hasta cuándo nació su primer hijo? Que fue Caín. Cuando dejaron de tener el control de mentalidad. Cuando algo pasó con ellos, ¿sí? Que dijeron, tengamos nuestro primer hijo. Y nació Caín. Y después nació Abel. Y después nació Seth. Y después, así se siguió la línea genealógica que está escrita en los evangelios y en números de todos ellos. ¿Sí? Siguieron teniendo hijos. ¿Y cómo regularían su natalidad? ¿O fue así nomás porque tenían? ¿O habría algo que les fue revelado por Dios, que Dios mismo hizo, como lo hemos considerado, que Dios mismo hizo y que Él se los haya enseñado y se los haya mostrado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí hubo algo o que no hubo nada? Y algo había. Algo había, ¿no? Y lo podemos demostrar con la Biblia. Sí lo habrá. Miren, vamos a regresar a 1 de Corintios, capítulo 7. Y no lo vamos a leer ahora, nada más abran el capítulo 7, primero tenemos que ver esto que está acá, en cuanto a los que están dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque debe de estar operando este principio. Son aquellos, fíjense bien cómo dice, que no deterioran en lo posible el cuerpo del hombre o la mujer, mucho menos que sean abortivos. Por ejemplo, los métodos naturales. Estar operando este principio. Son aquellos, fíjense bien cómo dice, que no deterioran en lo posible el cuerpo del hombre o la mujer, mucho menos que sean abortivos. Por ejemplo, los métodos naturales, los métodos mecánicos o de barrera y los métodos quirúrgicos, ¿sí? Estas tres tipos de regulación de la natalidad están dentro de la voluntad de Dios. ¿Ah? ¿Cuáles son estos? Voy a explicar el 2 y el 3 para después irme al primero. ¿Sí? Uno de lo que no están, por ejemplo, dentro de la voluntad de Dios, en contra de que la mujer vaya y se esterilice antes de tiempo. O sea, que todavía no llegamos ahí. Todavía no. Tenemos que encontrar la esencia de este asunto. Bien. Miren, métodos mecánicos de regulación de la natalidad. Acuérdense cuáles son los criterios. ¿Cuáles eran los criterios? Que no hicieran daño. Médicos y espirituales, que haya mayordomía, que no dañen el cuerpo, que sean fáciles de aprender, que se mantenga la autoridad del gobierno sobre el cuerpo del cónyuge, o sea, todo lo que ya hablamos, ¿sí? Todos esos tienen que estar en la mente cuando se utilice una metodología de esta naturaleza para esto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué método mecánico podría cumplir este requisito? Método mecánico o de barrera. El preservativo, claro, es un método de barrera. A ver, a menos que sea alérgica al látex, el hombre o la mujer, que sería terrible y horroroso, que se ven casos, ¿sí? Muy tristes, pero se ven, porque es grave, una alergia al látex puede ser mortal, alguien se puede hasta morir, sí existe eso, ¿sí? Es muy serio eso, pero bueno, son raros, eso es lo bueno. Pero ahí, si no hay eso, ¿se atenta contra el cuerpo del hombre o de la mujer? No. ¿Se está de alguna manera enseñoreando uno sobre el otro, el hombre a la mujer o la mujer al hombre? No, es fácil de aprender, ¿sí? Le enseñan ahora hasta a los niños, ¿no? O sea, cumple los dos criterios, tanto el médico como el espiritual. Sí, hay una cierta oposición en un gremio, el de las polleras largas y negras, pero bueno, es un criterio de ellos, ya saben de quién hablo, y las que son las hermanas de Batman, también, ahí están esos criterios. No, con todo respeto, en el que dicen que es inmoral
Pero eso es relativo, porque depende de la persona que lo utilice. Porque hay personas muy inmorales que no lo usan, por ejemplo un violador. Y hay personas muy morales que también lo usan, como los creyentes. ¿Sí? Está dentro de la voluntad de Dios, es algo mecánico. ¿Se atenta contra la integridad del óvulo? No. ¿Se atenta contra la integridad de los espermatozoides? Hasta cierto punto. Si tiene sustancia espermaticida, tal vez sí, pero generalmente no. No hay una destrucción, por así llamarlo, de los dos elementos, los gametos, para que yo hable un poco más elevado, porque tenemos una audiencia pequeña por acá. Los gametos de la reproducción, ¿sí? Hombre, mujer. ¿Está bien? No afecta. ¿Tiene sus limitaciones? Sí. ¿Y tiene su índice de falla? Sí. Sí lo tiene. Y se ha comprobado que no es tan efectivo, no es tan efectivo como se ha promocionado. Entonces, mientras cumpla estos requisitos, puede funcionar ahí. Y los métodos quirúrgicos, ¿cuáles son ellos? La bien mencionada. La ligadura de trompas o la vasectomía. ¿Creen ustedes que esté en la Biblia ese método? Sí, y bien explicado. Claro que sí. Claro. Pero no dice vasectomía. Búsquenlo en la concordancia. No la vas a encontrar. A ver, voy a buscar vasectomía o salpingoclasia en el caso de la mujer, ¿sí? Pero es un método definitivo. Pero sí está bien explicado. Miren, cuando dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, vamos a ver. Ahí el Señor Jesucristo hace una clasificación muy interesante. Dice así él, Mateo 12. 12 o 19, hoy ya no me acuerdo, se me olvidan las escrituras. No. Cuando el Señor Jesús habla acerca de los cosas que tiene mucho que ver con esto, se me hace que es el 19, sí, versículo 12, sí, ya, vamos ahí, 19, 12, es ese. Porque ahí había una controversia que se expone ante el Señor Jesucristo acerca del divorcio, que finalmente es intimidad conyugal, ¿sí? Y ahí está la discusión. Y entonces el Señor Jesucristo toca este punto en el versículo 12, dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea, que nacen con un defecto, estériles, ¿está bien? Dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y él hace 3 categorías de eunucos. Para empezar, ¿qué es un eunuco? Una persona estéril. Que no tiene ya la posibilidad de reproducirse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Y los hace 3 categorías. ¿Cuáles son estas? La primera, los que nacen así. Que ya nacen, sea hombre o sea mujer, En ese tiempo, los eunucos, históricamente hablando, eran muy importantes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los harenes? El harén de los reyes. ¿Por qué tenían los harenes los reyes? Porque, sobre todo los reyes, o los nobles, o los hombres muy ricos, tenían que tener un heredero a quien dejarle el reino, o tenían que dejarle su fortuna, o tenían que dejarle su título. Entonces, por eso tenían que asegurar que tuvieran hijos hombres, porque eran las leyes. Entonces, como el promedio de vida era muy corto, y había muchas cosas, el promedio de vida en esos tiempos era, ¿cuántos años creen que era el hombre más viejo en los tiempos de Jesús? Y era, rarísimo. 60 años era rarísimo, pero el promedio de vida era de 40 años, porque así era la situación en ese tiempo, ¿sí? Entonces se tenía que asegurar que hubiese un heredero. Entonces lo que hacían los reyes o estas otras gentes era que apartaban de soldados entrenados y capacitados, los castraban y ellos ya no podían engendrar para que no tuvieran bastardos con sus esposas, múltiples esposas,
con los que aseguraban que entre algunas de ellas le dieran varios herederos y por probabilidades de vida quedara al menos uno que le pudiera heredar, el más apto. O sea, tenía su sentido común eso, pero era la antigüedad. Entonces, por eso es que había eunucos. Pero aquí dice el Señor Jesucristo, los eunucos que nacen así del vientre, los que nacen sin poder embarazar, ni ser embarazados. Los que se hacen por mano de los hombres, aquí está, ahí lo acabamos de leer, que son eunucos, que son hechos eunucos por los hombres. O sea, que había eunucos que eran castrados, como los que les mencioné, pero había otro tipo de eunucos, y famosos. Uno de ellos, muy famoso, fue Daniel, el profeta. Daniel fue castrado por Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Y dejó de ser profeta? No. ¿Tuvo revelaciones? Aun cuando fue ya un hombre de mayoría de edad, ya porque ya murió viejo, fue eunuco. ¿Y le fue quitado el ministerio profético? No. ¿Y por qué no? Si era eunuco. Ahora, ¿fue hecho por causa de los hombres? Sí, no fue por causa. Finalmente, en el fondo de las cosas, sí habría una intervención de Dios. Que aunque haya sido hecho eunuco por causa, mano de los hombres, había una intención también de parte de Dios, que aunque fuese eunuco, lo hubiese hecho profeta. O sea, es decir, parece ser que a Dios no le interesó si era eunuco hecho por los hombres, ¿me explico? Y le hizo profeta. Y bueno, ¿y por qué nosotros decimos esto de que habría esta situación en el caso de Daniel? Bueno, porque en Isaías, el profeta Isaías dice algo muy claro con respecto a los eunucos. Fíjense cómo dice en Isaías 53. Y habla de los eunucos. No, ¿qué les dije? ¿Isaías qué? 53. No, perdón, me equivoqué, es 56. Isaías 56. Él va a hablar de los eunucos, ¿sí? Y vamos a ver si esto aplica para lo que estoy diciendo yo. Dice en el versículo 3, a partir del 3, bueno, dice: y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente de Jehová de su pueblo. No, hasta el punto ahí. A partir de acá, ni diga el eunuco. ¿Cuál eunuco? ¿Pueden entrar aquí los tres? Sí, porque no dice cuál, dice simplemente eunuco. Ok, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor, 3 condiciones para el eunuco, cualquiera que sea. Dice el primero, a los eunucos, primero, que guarden mis días de reposo. O sea, para los hebreos, ¿qué día era? El sábado. Y para nosotros, Domingo. pero guardamos el sábado, realmente nosotros. ¿O ustedes creen que nos congregamos en domingo? No, nos congregamos en sábado, aunque sea domingo. Porque con Josué y el rey Ezequiel, el total de tiempo de horas que se detuvo el movimiento del sistema planetario fueron 24 horas. Lo calculó la NASA. Y la NASA informó, estamos un día desfasados. O sea, que aunque sea domingo, nos estamos reuniendo el sábado. Ja, ja, ja. Señor, yo guardé el sábado, yo lo guardé. No, mentira. No, te reunías en viernes. Qué buen humor, genial el Señor. Porque nosotros haciendo el domingo guardamos el sábado. Buenísimo, ¿no? Y bueno, lo calcularon por la caída de los cacharros espaciales. Salió publicado en revistas de todo el mundo. Y bueno, ahí hay un físico que después le vamos a pedir que nos explique el fenómeno. Pero bueno, habíamos de meter creacionismo, ¿no, Gonzalo? En la currícula aquí. Habíamos de meter la materia de creacionismo. Sería bueno, lo planeamos, ¿no? Bueno, ahí lo planeamos. Y Gonzalo es doctor en física, por si no sabían, en la universidad, ahora trabaja en CONICET. Ahí está. Entonces, bien que puede ayudarnos para explicarnos todas esas cosas que me fascinan a mí. Bueno, nos echamos unas buenas platicaditas. Entonces, no dice que único, primero, que guarden mis días de reposo. ¿Ok? Primero.
O sea, sus mandamientos específicamente. Segundo, dice, seguimos leyendo, ¿cuál es el segundo? Que escojan lo que yo quiero. Y escoger lo que Él quiere, que es hacer ¿qué? La voluntad de, y no nosotros hasta nos ufanamos de hacer la buena voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Debemos hacerla o no? Debemos hacer la buena voluntad. Ok. Y finalmente, dice, tercer requisito, que abracen mi pacto. Pero no dice cuál. Pero yo creo que es todos los pactos. ¿Ah? Entonces, a ver, ¿cabrá ahí un creyente eunuco? Es decir, pongámoslo así, una mujer o un varón que nacen estériles, ¿entrará acá? Claro. ¿Por qué? Porque pues, así nació. No tiene ningún problema delante de Dios. Y un eunuco hecho así por causa de los hombres, digamos, ligadura de trompas o vasectomía, porque es un eunuco. Es un eunuco, ¿sí o no? Hecho por causa de los hombres, por manos de hombres, ¿o no? Bien. Ahora, vamos a ver, técnicamente hablando, médicamente hablando, ¿se destruyen los ovarios en la salpingoclasia o en la ligadura más femenina? No. Nada más se cierra un conducto. Se liga, se corta y se acabó. No hay paso. El ovulito sale, entra la trompita y él, está cerrado como Cristo Redentor cuando lo cierra el paso de los ángeles. No puede pasar. Y ahí se vuelve viejito y se muere. Se acabó. Como pasa todas las ovulaciones que la mujer tenga durante toda su vida, que les pasa lo mismo. Simplemente se disuelve, se desaparece, se reabsorbe. ¿Está bien? Y en el hombre cuando se hace la vasectomía y se corta el conducto deferente o el conducto espermático, que, también los pobres se amontonan ahí, chocan unos conductos. ¿Qué pasó? Está cerrado el paso, nos vamos a morir, se muere. Sí, es una montonadera. Aquí como la Plaza Española que las trajo. Que no puedes pasar tan... Y son millones, esos sí son en serio, esos sí son en serio. Bueno, pero no pasa nada, ni se vuelve loco, ni ella se vuelve loca, como decían, no se afecta la integridad, se sigue manteniendo todo lo que corresponde a todos los acontecimientos fisiológicos de la intimidad. Entonces llegamos a la conclusión. La esterilización masculina o femenina está en contra de la voluntad de Dios. No. ¿Se dan cuenta? Pero es definitiva. Una vez que lo se hacen, ya no hay regreso. Sí. Pati, siempre me acuerdo en los primeros módulos que tuvimos con ella el año pasado, una de las cosas que más remarcó es que vamos a tener los hijos que el Espíritu Santo quiera. Entonces por ahí es como que el método también, no sé, yo no estoy en contra, todo lo contrario, pero es como que me hace ruido porque hacemos una regulación, pero tenemos los hijos que el Espíritu Santo quiere, entonces como que hay como... Él pone el querer y el hacer. A mi cuñada que estaba ligada tuvo un embarazo. ¿Se acuerdan que les conté el milagro? Que aunque ya estaba totalmente ligada, es más, ni hubo que hacerle nada. ¿Cómo entró el óvulo? Y digo, y mi sobrinito es un clon de mi hermano, ¿sí? Por que no haya dudas. Sí, ibas a preguntarle. Iba a decir exactamente el testimonio igual al que usted acaba de decir. O sea, tú eres ese testimonio vivo. No, iba a decir un testimonio igual, el mismo que usted iba a decir, parecido, de una mujer que me comentó mi mamá que esterilizaron y tuvo un hijo. Sí. Y esas mujeres que nacen estériles y que simplemente tienen hijos porque así Dios les establece. Sí, lo hemos visto muchísimo. Sí. Ahora, eso es mayordomía. Como es mayordomía, esta decisión se debe tomar totalmente guiados y confirmados por el Señor. Si no, mejor no lo haga. ¿Sí? Pero es mayordomía. Está dentro de la voluntad. Lo dijimos que es un acto de decisión soberana en el matrimonio. Y había la última categoría que no se me olvide mencionarla, que dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo, que era el hecho de que
los que son por causa del reino de los cielos. Como finalmente no se procrea por cosas de Dios mismo. Que puede ser, ahí puede entrar el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahí puede entrar el apóstol Pablo, como Juan el Bautista también, como el mismo Señor Jesucristo. Y no hablamos en cuanto a su fertilidad, sino simplemente porque Él está pendiente de casarse con la iglesia, en la boda del Cordero. Entonces, ¿puede entrar en esa categoría todavía? Sí. Ahora, ya no quiero entrar mucho en detalle, pero en el libro de los Hechos, capítulo 8, habla mucho acerca de un eunuco. ¿Se acuerdan del eunuco que le habla era funcionario de la reina de Candace. Felipe, el tesorero, que entró al templo y pudo entrar a adorar, porque además se veía muy rarito. Cuando llega ahí al templo que va a entrar, los guardias del templo que revisaban, porque hay un mandamiento en el Levítico donde dice, y habla creo que en Números me parece, dice, todo varón que tenga enfermedades de transmisión sexual, todo varón que tenga lastimados sus glándulas masculinas, no podrá entrar a ministrar en la casa del Señor. Es muy claro, muy explícito, como lo dice. Pero de los eunucos no dice eso, dice al contrario. Entonces los guardias del templo estaban para verificar por órdenes de los sacerdotes que los varones tenían que obedecer, si no corrían el riesgo de que los mataran, de que tenían que obedecer. Y un eunuco era notable a 20 kilómetros de distancia. Porque el eunuco, al ser castrado, quedan nada más las hormonas femeninas circulando y se feminiza. ¿Sí? O sea, se le adelgaza la voz, deja de producir barba y bigote, le empiezan a crecer las glándulas superiores, etcétera, etcétera, se hace gordito de una manera feminoide, o sea, todo el aspecto femenino. Entonces, al eunuco que regresaba de adorar en el templo, fácilmente no lo hubieran dejado entrar, porque dice que regresaba de adorar, o sea que sí pudo entrar a adorar, o sea que sí lo dejaron entrar, y no era judío, era prosélito, porque era un negrito etíope. Entonces sí pudo, y porque sí pudo entrar un eunuco, por lo que leímos en Isaías 55. Una pregunta. Sí. Y se me acaba de llegar a mente. Yo tengo un primo que nació así, sin la glándula masculina. Sí. Eunuco. Y lo tildan de homosexual porque tiene mayormente glándula femenina. Sí. Entonces, yo no sé si es un tema tan controversial que tienden a caer en el homosexualismo, o sea, es un tema... No, eso no es homosexualismo. No. Eso es una enfermedad congénita, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la cuestión, como mencionas. Esa es una conducta, el homosexualismo, una conducta. Pero glandularmente hablando, esa es una enfermedad congénita, una alteración congénita, es otra cosa. O el hermafroditismo, o bueno, etcétera. Pero es otro tema. Doc, una pregunta. Sí. En el caso de los métodos quirúrgicos, tanto la vasectomía como la ligadura de trompa, ¿no deterioran un poco, por ejemplo, el cuerpo de la mujer con cambios hormonales, con someterse a una cirugía en la ligadura de trompa? No. ¿O una vasectomía? No. La vasectomía, a los 6 meses de que se hace la intervención, se dejan de producir espermatozoides. No se producen, pero sí se siguen produciendo las hormonas masculinas. Sí. En la salpingoclasia el ovario queda intacto, hay menopausia, hay todas las funciones hormonales, todas, porque es algo total y absolutamente mecánico, no es químico. ¿Pero es reversible la vasectomía? No es reversible. Que sí, sí. Hay un 10% de éxito. Y los mejores especialistas del mundo logran, si acaso, un 10% de éxito. Además de que ningún especialista se compromete a asegurar que lo va a lograr. ¿Por qué? Y tiene que ser antes de los 6 meses, porque después de los 6 meses se dejan de producir espermatozoides. No sé si se puede revertir dentro de esos primeros 6 meses, si no, no. Si no, no. Y en la cuestión de la salpingoclasia en la mujer, se hacen trasplantes de trompa, pero es más fácil sacar un óvulo y in vitro
se fecunde. Y en el caso de, para unir esto de lo que Dios diga con respecto a cuántos hijos uno va a tener con los métodos de regulación. Sí. Si Dios, por ejemplo, habla y dice van a tener X cantidad de hijos, y punto, ¿hace falta someterse a un método quirúrgico? No, porque por ejemplo esa fue la situación de mi esposa y míos, que seguimos el método que al final se los voy a decir, y el Señor nos dijo, ya no más hijos, se lo dijo a ella, ya no más hijos, y no hicimos más nada. Seguí lo que Él diseñó y dejó de ovular. ¿Sí? Se acabó, porque Él sabía cuántos quería tener a través de nosotros. Entonces tiene mucho que ver la comunión y la relación con el Señor, mucho que ver, para que Él pueda intervenir. Acuérdense que dijimos, el Señor, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces hay que dejarlo que, Señor, interven tú en esto. Eso también es para el caso cuando uno busca un bebé. A mí me pasó con mis dos hijos, con el primero demoré 8 meses y con este 11, y era confiar en que iba a venir cuando tuviera que venir, a que yo hiciera todo lo que tuviera a mi alcance. Sí. Es lo mismo, ¿no es cierto? Tanto como cuando no tiene que venir un hijo como cuando tiene que venir. Cuando quiera que haya, sí. Es mayordomía, es mayordomía. Bueno, entonces, y el eunuco, aparte, para que ya terminemos el punto el eunuco, precisamente cuando se acerca Felipe, que el Espíritu Santo le dice, acércate y ve junto a él. Se sube al carro donde iba el eunuco, iba leyendo Isaías 53, y él seguramente dice que estaba leyendo la parte de él, el Cordero de Dios, bueno, del sacrificio de Cristo y todo eso, proféticamente hablando, y se lo explica a Felipe. Y cuando le explica acerca de las buenas nuevas, le dice, a ver, le dice el eunuco a Felipe, ¿me puedo bautizar? Claro. Y al primer lugar donde encontraron agua, ese eunuco se bajó junto con Felipe y lo bautizó. Fue salvo, se bautizó, y dice que después siguió gozoso su camino. ¿Me explico? O sea, encontramos ahí otro caso de un eunuco como el de Daniel en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. O sea, ¿qué concluimos? Que no hay ningún problema que la vasectomía y la salpingoclasia esté dentro de estos. Pero está la mayordomía y está la salud del cuerpo del cónyuge. Si se mantienen estos criterios, no hay ningún problema. Por eso, a veces, cuando corre peligro la vida de la esposa, que ya no puede embarazarse porque podría morir, no hay cuestión de condenación o de culpa que el cónyuge marido acepte que se haga la salpingoclasia o que él se haga la vasectomía. Creo que es mucho mejor eso. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora, ¿cuáles son los que se pueden salir potencialmente de la voluntad de Dios? ¿Cuáles pueden ser estos? No, vamos a ver. Aquí están los métodos hormonales, precisamente, que son estos. ¿Qué pasa con estos? Bien, ¿qué creen ustedes que pueda pasar? Que esto se ha avanzado mucho en la ciencia. Miren, hay ciertos requisitos que médicamente hablando que debe reunir la mujer, porque lo sigue la mujer, para que se le pueda proporcionar un método de esta naturaleza. Tiene que estar totalmente sana, no tener antecedentes de cáncer en la familia, tener su sistema circulatorio intacto, tener control de su peso, no tener enfermedades cardiovasculares, y en general gozar de buena salud. Y se le puede administrar los diferentes métodos que hay, tomar vía oral, implantes, etcétera, etcétera, pero a la primer sintomatología de daño secundario, el que tiene que decir que ya no lo siga tomando es el esposo, no ella. Por lo que ya les mencioné que él tiene autoridad sobre su cuerpo, y como es el cuerpo de su esposa, él es responsable de Dios. Con el ejemplo que les puse de la diabetes, es lo mismo con esto. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Van los dos a consulta y el doctor le dice, ¿sabe qué, señora? Se le está desarrollando varices, ya no puede seguir esto, ya no puede.
Entonces la señora pues sí, sí, ya no quiero. Y el marido diga, no, que lo siga porque no queremos hijos. Punto. Punto final. Es incorrecto. Para ella. No se debe hacer eso. Él es responsable delante de Dios de lo que le pueda pasar a su mujer. Entonces ahí es cuando ya está en contra de la voluntad de Dios. Mientras lo estuvo tomando, sí estaba dentro, pero después ya no. ¿Ok? Y el otro... A veces necesito pasar sí. también al revés. O sea, uno va al médico, por ejemplo, nosotros con Ina, cuando vinimos a Colombia para hacerse un chequeo. Sí. Entonces, el médico le pregunta, bueno, ¿qué método están utilizando? Entonces, a veces el médico, porque son muy ortodoxos, porque siguen la escuela tradicional, primero que dicen, no, pero tenés que tomar anticonceptivos y te receta no sé qué. Sí. Bueno, en realidad el paciente no quiere, o nosotros nos queremos, digamos, porque usamos otros métodos. Y de hecho eso, o sea, Lila desde muy pequeña, digamos, tuvo que tomar anticonceptivos por una cuestión hormonal y le afectó después la salud, después vino todo lo que ustedes ya saben. Sí. Entonces nosotros no consumimos, digamos, ese tipo de métodos hormonales, pero a veces los médicos, digamos, como que a veces se toman el atributo de invadir la decisión del paciente, ¿viste? Y bueno, una de las reglas no lo toma, no lo hace, ¿viste? Pero a veces muchas personas son influenciadas por eso. Sí. Sí, por eso es bueno conocer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ahí está otro que casi ya no se usa, les soy honesto, que son los métodos químicos de contacto, son obsoletos, ya que son ovulitos vaginales que destruyen el espermatozoide, etc. Casi no se usan. Bueno, muy bien. Y los que están en contra, y oh sorpresa, el dispositivo intrauterino es en contra de la voluntad de Dios, sí. ¿Por qué? Porque destruye, dos cosas puede ser. Puede ser microabortivo, ¿sí? De 10 embarazos, 8, de 12 ovulaciones en la mujer, hay 2 microabortos en promedio, pero no se notan, pero existen, son reales, ¿sí? Y otra cosa, bueno, que hoy se ha avanzado en eso también y existen unos muy efectivos, sí se ha avanzado, que ya prácticamente no hay embarazos, pero no deja de ser un cuerpo extraño en el cuerpo de la mujer. Y la probabilidad de que se quede estéril, porque se establece una conexión entre el exterior y el interior del útero, y el exterior del útero, ahí es un paso de bacterias que pueden entrar al interior del útero y producir endometritis, y eso causa esterilidad. Y hay muchísimos casos de esterilidad permanente en mujeres que se lo quitan porque quieren embarazar y ya no pueden. ¿Sí? Entonces, cuidado, ojo con esto. Sí, yo también he escuchado un par de casos en donde quedan embarazadas aún con el DIU y después tienen problemas porque se les queda insertado, digamos, dentro del... Sí, ha habido muchos casos. Atravesado. Sí, yo atendí varias pacientes mías que o venía ahí metido en medio de la placenta y sí. Yo soy producto de un DIU. Eres diosita. Muy bien, sí, es cierto. No, las probabilidades son muy altas, no crean que es 100% efectivo, ¿eh? Bueno, y que en algunos países lo consideran como un método de control, ¿eh? Por ejemplo en China, o en los países ahí, el aborto se considera como un método de regulación de la natalidad, y sabemos, ahorita es el tema mundial, ¿está bien? Bueno, ahora, ¿cuál método es el ideal que se deba de elegir? Bueno, definitivamente los que están dentro de la voluntad de Dios, y de acuerdo a cada caso particular, los que potencialmente se pueden salir de la voluntad de Dios, los que específicamente. Y el método natural, lo explicamos y lo leemos y lo terminamos. Una pregunta. Sí. La pastilla del día después, ¿en dónde entra? Es abortivo. Es abortivo. ¿Sí? Es una megadosis de estrógenos que hacen muchos efectos muy dañinos. Sí, muy, no lo notan. Y ahora que está usando el misoprostol y todo eso, también tiene sus indicaciones de estricto manejo médico. Bueno, terminamos leyendo 1 Corintios, capítulo 7, porque ahí es donde precisamente el apóstol Pablo revela lo que se les enseñó a Adán y Eva. Dice así, capítulo 7, dice el 5, ahí está lo que Dios les enseñó a Adán y Eva. Dice, no se nieguen el uno al otro, es decir, pueden tener relaciones íntimas, ¿sí?
Estos son los métodos que ya no se usan. El que me interesa es el de hasta abajo, el método natural de la detección de la ovulación, que es el más cercano a la voluntad de Dios. Dice, fíjense cómo va la secuencia. No se nieguen el uno al otro. ¿Que puede haber intimidad durante un periodo dentro del ciclo sexual femenino? Sí. Dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Cuándo? Cuando está la ovulación. Después, para ocuparos sosegadamente en la oración, o sea, dejen el cuerpo y mantengan lo espiritual. Y después de que pasa el periodo ovulatorio, viene que ya no está vivo el óvulo y dice, y vuélvanse a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de su incontinencia. O sea, entra algo espiritual acá. Esto lo entendió Adán y Eva. Eva sabía cuando estaba ovulando y hay evidencia física en la mujer que puede reconocerlo. Lo sabe. Ella lo sabe. Y si ella lo sabe, se lo comunica en un buen plan a su cónyuge. Dice, estoy ovulando. Tú sabes. No. Como dice acá, ocupémonos de las cosas espirituales y dejemos que pase este tiempo. Y ya cuando pase ese tiempo, entonces ya no hay ningún problema. El óvulo solamente vive 8 horas cada mes. Solo 8 horas en promedio. No es nada. O sea que la mujer a todo un ciclo de 28 días, solamente 8 horas es fértil. Sí. Así lo hizo el Señor. En cambio el varón es fértil las 24 horas. De los 365 días del año, desde su adolescencia hasta los 80, 90 años de edad. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Más del varón. Pero la mujer, ella es la que se embaraza. Y eso es lo que Adán y Eva reconocieron, que se perdió el conocimiento, que después Pablo lo tiene aquí, entre líneas, porque está hablando del contexto matrimonial, ¿sí? Y ahí, fíjense, ya hay referencias históricas de lo que utilizaban los egipcios para controlar utilizaban bolitas de excremento de cocodrilo. Eso usaban como anticonceptivos los egipcios. ¿Cómo? No, nunca vi eso en las farmacias. ¿Sí? Sí, eso usaban, esponjitas con vinagre. O sea, hay una materia, una especialidad en la antropología que es la antropología sexual. Ya hay todo eso ahí. Es antiquísimo, los métodos de control. No crean que es de esta época. No, eso existe. Bueno, aquí está el de Dios. Los detalles son los que van a llevar el prematrimonial o los matrimonios que quieren llevar. Igual se puede contar los días y dar justo en la fecha de ovulación. Se da perfecto. Pero es el método de la regla. No. Bueno, sí, también. No funciona. Pero ese no funciona. No. Aquí hay prueba de que No funciona. Funciona el que hay evidencia tangible, ¿sí? Pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Tienen dudas? ¿No? Bueno, aquí le dejamos. Que Dios los bendiga.